La llamaron Broma en el momento en que entró a la armería. Sin insignias, sin cicatrices, solo una mujer tranquila de unos 40 años preguntando por rifles. Un empleado se rió. Otro le ofreció una pistola rosa como broma. Ella no dijo una palabra, solo estudió las armas como si ya las conociera. 40 minutos después, cuando sonaron las alarmas y entró el humo, ella era la única que seguía moviéndose. Y de lo que hizo después, nadie en esa tienda ha vuelto a hablar de ello desde entonces. La campana sobre la puerta sonó una vez, aguda y ordinariamente, y nadie levantó la vista. La armería olía a aceite de nuez, a acero frío y al aroma seco de madera calentada por el sol. Las mañanas en lugares como este seguían un ritmo más antiguo que el de la mayoría de los hombres de allí. Las mismas voces, el mismo ruido de tornillos y risas de manos seguras que cargan cargadores sin motivo alguno. Detrás del mostrador, bajo las luces LED parpadeantes, había filas de rifles perfectamente alineadas. Culatas pulidas que brillan tenuemente bajo la luz ámbar. La caja registradora emitió un pitido. Alguien le dio una palmada en la espalda. Voló un chiste, perezoso y condescendiente. Ella entró en silencio. Ella no parecía gran cosa y ese era el punto. Unos vaqueros sencillos, una chaqueta verde oliva holgada con la cremallera cerrada hasta la mitad y unas gafas de sol oscuras que no se quitaba. Su cabello era rubio, hasta los hombros, atado en un nudo flojo e inofensivo. Sin botas, sin insignias, nada que llamara la atención, excepto quizás lo tranquila que estaba. No es el silencio nervioso de alguien fuera de lugar, sino simplemente una calma quieta, como la de alguien que entra en una habitación que ya conoce demasiado bien. El empleado la observó, tenía 20 y tantos años, una gorra de béisbol calada hasta los pies y un parche con su nombre bordado encima, y una sonrisa orgullosa pero irónica. Él la miró de arriba abajo y al principio no dijo nada, solo le dio un codazo al chico que estaba a su lado. Ambos la miraron. Uno levantó una ceja. El otro sonrió, no amablemente. Ella pasó junto a ellos sin detenerse. Sin palabras, sin charlas triviales. Sus pasos eran ligeros, pero uniformes. No miró las pistolas en el mostrador de cristal, ni las vitrinas tácticas con linternas y fundas a precios excesivos. En lugar de eso, se dirigió a la pared del fondo, donde estaban montados los rifles largos. Sus ojos se movían lentos, metódicos, como un Remington, un Beater B. Se detuvo ante un rifle de cerrojo con silenciador y una mira demasiado avanzada para esa ciudad, y luego siguió adelante. Detrás de ella, el chiste comenzó suave. ¿Está comprando algo para su marido, señora? Ninguna respuesta. Estás en el pasillo equivocado. Los bolsos están al lado. Algunas risas. Alguien imitó una voz aguda. Pregunté dónde estaban las pistolas rosas. Extendió la mano y pasó los dedos suavemente por el cañón de un rifle con acabado arenado. Hizo una pausa, inclinó la cabeza apenas un poco y luego pasó al siguiente. Un hombre se acercó desde la derecha. Infantería energética Exin de mediados de los años 30. Mangas ajustadas a propósito. Se apoyó casualmente en el estante. Ten cuidado, dijo. Ese tiene mucha potencia. No está hecho para tus hombros. Todavía nada. Sus ojos siguieron la línea de rifles como si estuviera rastreando algo que ninguno de ellos podía ver. Les hacía sentir incómodos, pero no sabían por qué. La puerta se abrió de nuevo. Más botas, más voces. Un grupo de 3, con chaquetas de camuflaje chillonas y cortes de pelo que no se habían hecho en años. Uno tenía la puerta de alguien que extrañaba ser llamado sargento. Se unieron a los demás cerca del mostrador, saludando al empleado como viejos amigos. La conversación giró hacia ámbitos de aplicación, alcances, mala política e historias de guerra que probablemente pertenecían a otra persona. Su primera pregunta la hizo después de 7 minutos completos de silencio. ¿Cuál es la deriva del cañón en el M24A600? Las palabras fueron tranquilas pero limpias, no murmuradas,
no vacilantes, y la forma en que dijo deriva de barril hizo que el empleado se detuviera. Él se giró. Disculpe. Ella lo miró directamente. Finalmente se quitó las gafas de sol. Mirada aguda, no agresiva, solo observando. Supongo que tienes la mira en 100. ¿Cuál es la deriva en 6? Él se rió, confundido. Es un arma de cerrojo. Si fallas a 600, no es el rifle. Respuesta incorrecta. Ella se dio la vuelta. No con desdén, no con enojo, simplemente lo hice. El orgullo del empleado le dolió. Mira, si quieres algo simple, tengo algunos SAR que no te dejarán sin aliento. Podemos empezar poco a poco. Pasos de bebé. Otro hombre se rió entre dientes. Arranque en 22S. A mi sobrina le encantan. Unas cuantas cabezas se giraron, algunas curiosas, otras simplemente disfrutando del espectáculo. Ella no respondió. En lugar de eso, se apartó del estante y se dirigió a la esquina de la tienda donde una mesa solitaria exhibía un Lua 338 personalizado. Tenía un bípode montado hacia atrás y una mira torcida. Ella lo miró como si fuera un cristal roto en el suelo de una iglesia. Luego ella habló de nuevo. Este fue puesto a cero por alguien que nunca disparó más allá de 200. Las palabras cortaron el aire a la mitad. La risa se detuvo. El empleado intentó recuperarse. Es solo una exhibición. De nada. El alcance está desviado 2 grados. Bípodes montados al revés. Culatas traseras sueltas. Su voz no había cambiado. Sin presunción. Sin tono. Solo la precisión de alguien que no necesitó adivinar. Ahora el silencio se hizo más profundo. Un hombre al fondo, un hombre mayor, canoso y con el pelo rapado, con una cicatriz sobre el ojo, inclinó la cabeza, la observó un rato más, no habló. Pasó de nuevo junto a la caja registradora y se detuvo brevemente junto a una vitrina cerrada con viejos objetos de colección, pistolas antiguas, una barra K con el mango roto y una bandera doblada en una caja triangular. Su mirada se quedó allí más tiempo que cualquier otra cosa. Luego habló una vez más. ¿Alguna vez alguien dibujó dentro de tus paredes? El empleado parpadeó. ¿Qué? Ella asintió hacia el techo. Los ángulos no son los adecuados. Si alguien entra rápido por delante, los puntos ciegos son aquí. Señaló detrás del mostrador y aquí. Su dedo trazó un arco invisible en el aire. No había línea de fuego clara hasta que los tiradores ya estuvieran a 2,5 metros de su personal. No hubo más bromas después de eso. La tensión se había vuelto más intensa, inquietante. Y en el silencio, uno de los hombres mayores, con el pelo rapado y canoso, respiró hondo y dio un paso al frente. Tampoco dijo nada, solo la miró largamente, como si intentara recordar dónde había visto esos ojos antes. Ella miró su reloj y luego se giró hacia la puerta. Sus manos seguían vacías. Pero todos los hombres en esa habitación sintieron algo extraño cuando ella salió. No miedo exactamente, sino la repentina sensación de que alguien había leído un manual que desconocían. La puerta de la tienda se cerró con un clic tras ella, y la sala pareció exhalar. Nadie dijo nada por un momento. Las bromas no se reanudaron. Incluso el empleado que más había hablado se quedó quieto, con una mano apoyada en el cristal. En el mostrador, con la mirada fija donde acababa de estar. El ambiente ya no era jovial. Estaba suspendido, contenido en la quietud entre la certeza y la duda. No sabían qué acababan de ver. No exactamente, solo que lo habían visto mal. Afuera, el sol había subido poco a poco, bañando el polvoriento aparcamiento con un calor dorado. Sus botas pisaban la grava con suavidad, deliberadas, sin prisa. No miró atrás. Una camioneta esperaba al fondo del aparcamiento, anodina, pero limpia. Acabado mate. Sin pegatinas, sin marcas. Abrió la puerta del conductor y se deslizó dentro sin dudarlo. En la cabina, un bloc de notas doblado reposaba en el asiento del copiloto, con la esquina escondida bajo una bolsa de lona desgastada.
La página superior solo tenía 2 nombres. Uno ya estaba tachado. El motor no arrancó de inmediato. Se quedó quieta, con la mano apoyada en la llave, los ojos escudriñando el retrovisor. Al otro lado de la calle, un restaurante descolorido parpadeaba con su letrero de neón de desayuno todo el día. La F estaba parcialmente apagada. Observó la puerta principal sin pestañear. 3 adolescentes salieron, riéndose de algo sin importancia. Una pareja apareció detrás de ellos, luego nada. Aún así, esperó. Pasaron 3 minutos más antes de que girara la llave. De vuelta en la armería, el anciano con el pelo rapado seguía vigilando la puerta. No se había movido desde que ella se fue. Tenía los brazos cruzados, pero no en desafío, más bien como alguien que intentaba descifrar un déjà vu silencioso. Miró al dependiente, que ahora intentaba actuar despreocupadamente de nuevo, cargando balas de imitación en un cargador solo para sentirse útil. No sabe quién era, dijo finalmente el anciano. El dependiente se burló, nervioso. La señora solo quería jugar al francotirador. Creyó haber leído algo en línea. No estaba jugando. Los demás escucharon pero no dijeron nada. Sabía lo que hacía. El anciano añadió. Eso no era una suposición. Era experiencia. Con respeto, uno de los jóvenes dijo, le estás dando demasiadas vueltas. Apenas tocó nada. Por eso estoy preocupado, murmuró. Lo tocas todo cuando vas de compras. No tocas nada cuando recuerdas. Nadie respondió. Caminó lentamente hacia la mesa de exhibición donde el 338 seguía torcido. Ajustó la mira telescópica y apretó la culata con la mano. Ella lo notó a 1,5 metros. Dijo, lo fallé esta mañana, y llevo 30 años haciendo esto. Detrás de él, uno de los chicos de la chaqueta de camuflaje rió nervioso. Bueno, ¿y qué? Es una francotiradora que entra en una tienda, flexiona el gatillo y sale. ¿Por qué? El anciano no respondió. Porque no lo sabía. No fue muy lejos. Solo 2 manzanas al este y 3 curvas por un callejón de grava detrás de un taller mecánico abandonado, donde aparcó a la sombra de un toldo oxidado y apagó el motor. Este lugar no era aleatorio. Tenía líneas de visibilidad por todos lados. La calle principal se podía ver a través de las ventanas rotas del edificio contiguo. Salió de la camioneta, la cerró manualmente y se subió a una pequeña pila de ladrillos para sentarse tranquilamente contra el chasis roto. Esperó 15 minutos, luego 20. A las 23, un sedán negro entró en el aparcamiento de la armería. Suspensión baja, ventanas oscuras, no era de la zona. No se movió, ni parpadeó. El conductor se quedó dentro. Luego, tras varios segundos, se abrió la puerta trasera. Un hombre con vaqueros y una sudadera táctica gris salió. Gafas de sol, barba recortada, una ligera cojera en la pierna izquierda. Ella conocía esa cojera, no su identidad, solo el tipo. El hombre examinó la fachada de la tienda, esperó, asintió una vez y el coche se alejó despacio, con paso decidido. Entró en la tienda. Ella no se movió de su puesto. Todavía no. Dentro de la tienda, el dependiente se enderezó al ver entrar al hombre. Este no parecía un cliente casual. Sin miradas ociosas, sin postura despreocupada. Se movía con determinación, cada paso silencioso y equilibrado. El dependiente se aclaró la garganta. Buscaba algo en particular. ¿Señor? El hombre no dijo nada al principio, luego casi demasiado bajo. ¿Había una mujer aquí antes? La sala se tensó. El anciano no levantó la vista, pero aguzó el oído. El dependiente dudó. Recibimos mucha gente. Este habría llamado la atención. Otro instante. El hombre se inclinó sobre el mostrador, quitándose las gafas de sol ligeramente, lo justo para que el dependiente sintiera la presión. Necesito saber si dijo algo. El dependiente miró al grupo de hombres que aún permanecían en la esquina. Nadie habló.
Finalmente, el anciano se giró y dijo secamente: «No dijo mucho, pero busquen lo que busquen, yo me detendré». El hombre ni siquiera lo miró. Simplemente le hizo saber que alguien la buscaba. Luego se dio la vuelta y se fue. La puerta se cerró tras él con una sombría firmeza. Ella lo vio salir a la luz del sol. Vio cómo su cabeza se inclinaba ligeramente hacia el oeste, como si buscara a alguien. No lo siguió. Todavía no. En cambio, sacó un teléfono del bolsillo de su chaqueta, pequeño, sin registrar, con carcasa reforzada, y marcó una secuencia de números. La pantalla se iluminó. Disparador activo. 37 minutos. Se giró. Se lo quitó, se lo guardó en el bolsillo, se ajustó el cuello y esperó. En la tienda, nadie habló durante un buen rato. Finalmente, el dependiente murmuró: «¿Qué demonios pasa hoy?». El anciano no respondió, pero en el reflejo del mostrador de cristal, observaba el aparcamiento con mucha atención. Empezó por la puerta trasera, no por la delantera, donde los clientes iban y venían, donde la conversación fluía y el polvo flotaba inofensivo a la luz de la mañana. No, empezó por la puerta del pasillo trasero, metálica, cerrada casi todos los días, marcada solo para empleados en una pegatina descascarada que nadie leía. Se suponía que no se abría desde fuera. A menos que tuvieras llave. A menos que supieras el código. A menos que hubieras estado allí antes. Pero ahora crujió una vez y luego otra, luego silencio. El anciano cerca del mostrador lo oyó primero. Levantó la cabeza, despacio, con cuidado. No habló. Simplemente miró fijamente el estrecho pasillo, más allá de los estantes de suministros para recargar, más allá de las descoloridas chaquetas de camuflaje que colgaban de ganchos. La luz del pasillo era diferente ahora, más tenue, como si algo se interpusiera entre la puerta y el sol. El dependiente no se dio cuenta al principio. Seguía discutiendo sobre precios con un cliente que no le escuchaba. Uno de los chicos de las chaquetas de camuflaje estaba revisando su teléfono, murmurando sobre una feria de armas 2 estados más allá. Entonces se oyó el segundo sonido, más suave, un clic mecánico, nítido y preciso. El sonido de un seguro al ser desconectado. La voz del anciano no se elevó. No entró en pánico. Simplemente cortó limpiamente la habitación. «Agáchate». Nadie escuchó. ¿Qué? El anciano no repitió lo que dijo. Ya se estaba moviendo. Y entonces la puerta se abrió por completo. Sin prisas, sin gritos, sin caos, solo un hombre. Vestido de negro, con el pasamontañas bien ajustado sobre la cara. Una ametralladora con silenciador en las manos. Sin insignias, sin palabras. Salió al pasillo como una sombra que se desprendía de la pared. Levantó el arma y abrió fuego. El dependiente fue alcanzado primero. Una ráfaga, 3 balas, centro de masa. Se estrelló contra el expositor que tenía detrás, rompiendo cristales y desapareciendo tras una lluvia de cajas de munición que caían. Se oyeron gritos. El segundo hombre entró por la puerta detrás del primero, más alto, más corpulento, portando una escopeta de cañón corto. Giró a la izquierda y disparó una vez. La explosión atravesó la vitrina con las pistolas antiguas. Salieron astillas y cristales. La tienda se sumió en el caos. Los clientes cayeron al suelo. 2 corrieron, 1 tropezó. Alguien gritó: «Llamen al 911». Pero la señal ya estaba bloqueada. No había barras, ni señal, ni sonido, salvo el repentino rugido de violencia dentro de un lugar que se suponía seguro. El tercer hombre entró un segundo después. Este no disparó. Caminó directamente al centro de la tienda y levantó una mano. Todos al suelo. Su voz era grave, robótica, alterada. «No estamos aquí para ti. Queremos una cosa. Danosla y nos vamos». La tienda se congeló. El anciano permaneció agachado detrás del mostrador, moviendo las manos lentamente.
extendiendo la mano hacia el 45 que guardaba bajo una pila de blancos de papel. Nunca lo logró. El tercer hombre lo vio, dio un paso adelante, apuntó con precisión. Tú, viejo, la conocías. No respondió. Amartilló el arma. Ella estaba aquí. Vimos la grabación. Miró a la legua. Dijo algo. Silencio constante. Entonces la puerta se abrió de nuevo. Pero no la trasera esta vez. La delantera. El timbre sonó una vez, absurdamente tranquilo, y ella estaba allí. Ya no llevaba la chaqueta verde oliva. Ya no estaba silenciosa. Se movía rápido, controlado, limpio. Su mano derecha sostenía un arma corta, de armazón personalizado, negro mate, con el silenciador ya puesto. Su mano izquierda barrió la pantalla exterior con precisión quirúrgica, enviando una pila de blancos volando para cegar al asalente más cercano. Disparó una vez. El primer hombre cayó antes de que nadie se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. El segundo giró, con la escopeta a medio levantar, demasiado lento. 2 balas lo alcanzaron en el muslo y el hombro. No apuntó al centro de masa. Estaba incapacitando, no matando. El tercer hombre giró, pero ella ya estaba en movimiento. Se deslizó detrás del estante central, rodó agachado y se acercó al expositor de antigüedades, disparando una bala al cristal sin dudarlo. No a una persona, sino a la vitrina. La bandera del interior se movió. La agarró y disparó 2 veces más. El último tirador se agachó y retrocedió. El humo llenó la tienda. El polvo gritaba, pero no hubo respuesta. Solo una voz. La suya, baja, mortal, exacta. El siguiente se mueve. Lo cegó para siempre. Silencio. Un hombre gimió en el suelo. Otro respiraba con dificultad, caído pero vivo. El tercero, el que había hablado, estaba de rodillas, sangrando por un rasguño en la mejilla. Se suponía que estabas muerto, murmuró. Ella se acercó. Se suponía que debía desaparecer. Cometiste el error de mirar. Detrás de ella, el anciano finalmente se puso de pie. Vio su rostro ahora, claro, descubierto, preciso, y algo cambió detrás de sus ojos. Plomo fantasma, susurró. Ella no lo confirmó, pero tampoco lo negó. Sostenía la bandera doblada en una mano, su arma en la otra, y en el silencio atónito que siguió, todos los hombres en esa sala comprendieron lo que se habían perdido. No solo una mujer con conocimiento, no solo alguien que había servido, sino alguien que había sido entrenada, formada y dedicada a la clase de misiones de las que nadie hablaba, y que acababa de recordarles a todos lo que realmente significaba el silencio. Nadie se movió al principio. El polvo aún flotaba en el aire como un velo entre mundos, entre la realidad que la tienda siempre había conocido y en lo que acababa de convertirse. El timbre frontal seguía oscilando, el suave timbre ahora grotescamente fuera de lugar. Una de las luces fluorescentes de arriba parpadeó, proyectando destellos espasmódicos sobre los expositores rotos, los cristales destrozados, los hombres sangrando y la mujer que estaba en medio de todo, sosteniendo una pistola en una mano y una bandera estadounidense doblada en la otra. No habló. No bajó el arma. Solo examinó lenta y metódicamente, respirando por la nariz mientras sus ojos confirmaban cada rincón, cada ángulo, cada variable. 3 asaltantes, 2 neutralizados, 1 herido y consciente. Su arma ahora a medio camino del piso. No hubo fuego de respuesta de los civiles. No hubo refuerzos, ni comunicaciones. El único ruido provenía de alguien que gemía cerca de la salida de emergencia, con las rodillas pegadas al pecho y las manos temblando violentamente sobre los oídos. La mujer no lo consoló. Caminó en silencio hacia el tercer hombre, el que había hablado, el que había ordenado a la sala que la entregara. Se agachó, con el arma apuntando al suelo, pero aún firme en su agarre. «Me seguiste hasta aquí», dijo en voz baja, serena, sin emoción. «Conocías este lugar. Conocías mi cara.
¿Sabías que toqué el lapua? No respondió. Su mejilla sangraba. Las canas ya habían empezado a secarse y el dolor era visible en su ojo derecho. Pero miedo, todavía no. No completamente. Ella lo estudió, con la cabeza ligeramente inclinada. Ya lo has hecho antes. Ni por venganza, ni por justicia, sino por dinero. Todavía no hay respuesta. Ella extendió el pie y le dio un golpecito suave en la espinilla. Fuiste enviado, ahora la miró. ¿Por qué te importa? Ella no lo hizo. Ella se levantó de nuevo. No eres tú quien me preocupa. Ella dirigió su atención a la habitación. El anciano seguía observándola, no con miedo ni con asombro, sino con reconocimiento, mientras una lenta comprensión se iba formando detrás de sus ojos cansados. Sus manos fueron bajadas. En algún momento había recuperado el billete de $45 de debajo del mostrador, pero ahora descansaba, medio olvidado, sobre la superficie de la vitrina de cristal rota. No eres local, dijo finalmente. Estoy de paso. No lo parecía. De todas formas, no se suponía que lo pareciera. ¿Planeaste este número? Pero me lo esperaba. Rodeó el mostrador, con cuidado de no tropezar con los escombros. Uno de los otros hombres, el de la chaqueta de camuflaje que se había reído antes, estaba ahora sentado contra la pared del fondo, con las rodillas contra el pecho. El cañón de una escopeta de exhibición yacía cerca de él, desarmado. La miró de otra manera. Ya no había sonrisas, ya no había burlas, solo silencio. Miró la bandera en su mano, doblada sin ceremonia, arrugada, alterada, con su vitrina destrozada por su propia bala. Una decisión, una que no había planeado tomar. La dejó con cuidado sobre el mostrador. Eso pertenecía a alguien en quien confiaba, dijo. El anciano entrecerró los ojos. Murió en silencio, ¿verdad? Ella no respondió, pero la pausa lo dijo todo. Las sirenas de la policía aullaron en la distancia. Demasiado lejos, demasiado tarde. El anciano se dirigió hacia atrás, pasó por encima del hombre herido, todavía, gimiendo junto a la exhibición de caza, cerró la puerta trasera con fuerza, echó el cerrojo y metió una silla metálica bajo el picaporte. Cuando regresó, ella ya se estaba quitando los guantes. Necesito un vehículo, dijo simplemente. Él señaló con la cabeza hacia el aparcamiento lateral. Dodge negro, segunda fila. Las llaves están en la caja debajo del mostrador. No le dio las gracias. Simplemente se movió. Y al hacerlo, uno de los hombres más jóvenes, el que se había burlado más fuerte de ella al principio, se levantó lentamente, con las manos abiertas. No para pelear, ni para cuestionar, solo para comprender. ¿Quién eres?, preguntó, con voz apenas audible. Ella no dejó de caminar, pero respondió. Soy a quien llamaron cuando nadie más contestó el teléfono. Ella salió. La luz del sol la golpeó como si la recordara de algún lugar. La calle estaba quieta, no había movimiento excepto el viento que agitaba las hojas a lo largo de la acera agrietada. Se movió rápido, deliberadamente, a través del estacionamiento, llegó al Dodge negro, miró los espejos, abrió la puerta sin dudarlo, se dejó caer en el asiento del conductor, el motor ya zumbando bajo su palma antes de cerrar la puerta. Dentro de la guantera, un teléfono satelital envuelto en tela, sin SIM, solo canal directo. Ella lo sacó, presionó un botón en el costado y esperó. Sonó una vez y luego se conectó. Una voz respondió, modulada y confusa. Estado. Van 2 horas por delante. Confirmé contacto hostil. ¿Estaba ella allí? Ella ya se fue. Silencio, luego continuar con el protocolo. Sí. Hizo una pausa y luego agregó, una última cosa. Ya no se ríen. La línea se cortó. De regreso a la tienda, la habitación permanecía desordenada. Nadie había intentado irse aún. No era el empleado, que ahora estaba sentado en una silla que alguien había acercado,
con un cliente nervioso y las manos ensangrentadas presionándolo en el hombro. No los hombres de camuflaje. No era el anciano que ahora estaba de nuevo detrás del mostrador, con los brazos cruzados. No estaban procesando el trauma. Estaban procesando la verdad. Y era más difícil de tragar que la sangre en el suelo. ¿Qué le decimos a la policía? Alguien preguntó. El anciano meneó la cabeza. Nada que ellos pudieran creer. Otra voz más cercana a un susurro. Ella nos salvó. Ella hizo más que eso, murmuró el anciano. Miró hacia la pantalla destrozada. La bandera doblada todavía estaba allí. A su lado, entre los escombros, algo brillaba. Se inclinó hacia adelante, quitó una capa de polvo y vidrios astillados y descubrió una pequeña etiqueta de metal. Titanio ennegrecido, de borde liso. Nada impreso en la superficie excepto un único grabado tan fino que tenía que ser deliberado 3 caracteres GL7. Su mandíbula se tensó. Él conocía esas letras no de libros ni de películas sino de una misión 37 años atrás cuando lo único entre la supervivencia y el fracaso había sido una voz en off, una voz de mujer gritando las coordenadas exactas del enemigo antes de que alguien más las viera. Una voz sin nombre. Un fantasma cerró su mano sobre la etiqueta. Y por primera vez en décadas, entendió. ¿Quién había estado realmente en su tienda? El Dodge zumbaba por la autopista de 2 carriles mientras los postes telefónicos descoloridos por el sol pasaban a una cadencia mesurada. El asfalto brillaba delante, donde el calor bailaba como un fantasma y se desvanecía antes de que el parachoques delantero los alcanzara. Ella sostenía el volante suavemente, guiando el vehículo como si solo la memoria muscular preservara la línea. Sin embargo, cada nervio de su cuerpo seguía atento a un espectro de amenazas invisibles para los pasajeros que habían desaparecido hacía tiempo de su vida. Y el zumbido constante del motor se convirtió en el metrónomo de pensamientos que ella rara vez permitía que salieran a la superficie. En el espejo retrovisor, vio cómo la ciudad se desvanecía hasta convertirse en una mancha borrosa y ondulante, una mancha de ladrillos y techos de hojalata enmarcada por la distancia y el arrepentimiento. Y aunque la tienda en sí había quedado en silencio detrás de ella, resonando con preguntas que los hombres del lugar lucharían por articular durante años, su silencio se propagaría como anillos en agua oscura hasta que llegara a oídos entrenados para reconocer la frecuencia de los fantasmas que regresaban a casa. Sintió el sabor del hierro allí donde la adrenalina le había mordido el interior de la mejilla durante el tiroteo, el escozor del sudor seco bajo el cuello y permitió que la memoria se desenrollara, pero solo en la medida en que lo requerían las necesidades operativas. Los sentimientos pertenecen a otro compartimento, sellado herméticamente el día que aceptó que algunas misiones nunca terminan. Solo se pliegan bajo nuevos disfraces de la vida cotidiana. El viento entraba a través de la ventana agrietada trayendo salvia y polvo. Y con cada milla repetía las imágenes que sus retinas habían capturado, ángulos, trayectorias, pistas tácticas, armando un mosaico de quien había enviado a los 3 hombres armados a ese estrecho corredor de la muerte. Porque a pesar de la bravuconería del hombre herido, ella escuchó la cadencia de un músculo contratado, no una lealtad fanática. Y eso significaba finanzas, logística y, en algún lugar, un contador de libros de contabilidad sobre vidas como la de ella. Se desplazó lentamente hacia un camino de servicio que discurría paralelo a un ramal ferroviario abandonado, se detuvo bajo un caballete de hierro y apagó el motor. El silencio que siguió no parecía natural después de la canción de cuna de la combustión. Pero era el sonido en el que ella confiaba. No hay piezas mecánicas que enmascaren los pasos, ni ruido de radio que oculte el chasquido de una ramita. Del mapa guardado en el bolsillo de la puerta, arrancó un solo cuadrante, lo dobló hasta formar un rectángulo fino y lo deslizó debajo del plástico agrietado de la visera, donde un rayo de luz blanquearía la tinta en cuestión de horas. Las migajas de contingencia importaban menos que negarles a los enemigos cualquier sensación de certeza. El teléfono satelital emitió un solo pitido, un grillo apagado en el silencio. Ella respondió sin saludar. Esta vez una voz femenina, con un acento recortado del Atlántico Medio, deliberadamente lavado de cualquier origen identificable.
El paquete se movió antes de lo previsto. El relé confirma que la ventana de extracción se cierra a las 19 hora local. Después de eso, sella con fuerza. Ella observó un buitre volando en círculos cerca del horizonte. Alas negras brillando. Windows está comprometido, respondió ella. Los hostiles ya violaron la contención. Se recomienda fregar y volver al eco del nodo 2. Se escuchó una pausa. En el otro extremo, los analistas estarían recalculando las trayectorias de los activos, las matrices de riesgo y las posibles repercusiones. La autoridad pide confirmación, dijo la voz. Preguntan por qué el nodo hecho 2 en lugar de Foxtrot. Ella exhaló lentamente. Foxtrot se quemó en el momento en que entraron en esa tienda. Hecho 2 se encuentra bajo 3 capas de propiedad negable y un viejo amigo que no hace preguntas. De nuevo silencio, luego un torbellino. La autoridad está de acuerdo. Signal Sentinel en Hecho 2. Apretón de manos final. 18:30 la línea se oscureció. Colgó el auricular, apoyó los hombros en el asiento y se permitió respirar hondo en señal de concesión al cansancio. 43 horas desde el último sueño sustancial. Aún así, el cuerpo persistió, un regalo de los años. Cuando el fracaso significaba funerales en casa, nadie asistía excepto el capellán. La bandera doblada que descansaba sobre el asiento del pasajero atrajo su atención. Perteneció al jefe maestro Dale Winters, cuyo nombre era Bishop, mentor en el tipo de operaciones nocturnas donde la única iluminación provenía del destello de los cañones y de los trazadores que dibujaban constelaciones temporales en el cielo enemigo. El obispo le había enseñado la disciplina del silencio que podía aplastar a un oponente mucho antes que las balas. Y murió en una cresta sin nombre en el terreno. No se reconoció ningún mapa, quedando solo la bandera como testimonio y una pregunta persistente sobre por qué los parámetros de la misión cambiaron 30 minutos antes de exfil. Había pasado 7 años persiguiendo rumores de que el cambio no era un caos burocrático, sino una traición deliberada, aunque la prueba se escondía tras capas de clasificación más gruesas que los agujeros de los submarinos de los que alguna vez se había lanzado. Y cada vez que quitaba una capa, encontraba otro enlace sonriente con la suficiente autorización para decir, eso está por encima de mi nivel salarial. La incursión de hoy se sintió como si la bisagra de esa puerta sellada finalmente se estuviera rompiendo. Ella volvió a poner en marcha el Dodge y giró hacia una pista de grava apenas lo suficientemente ancha para un vehículo, abriéndose paso entre matorrales densos hasta que el camino terminó en un cobertizo de cartón ondulado cuya pintura se había rendido al viento décadas antes. Un cartel oxidado decía Beyers Auto Salvage. Aunque el único salvamento aquí ahora son los recuerdos corroídos por el sol. Dentro, bajo un dosel de chapa metálica caliente, localizó el panel de interruptores a través de 2 interruptores y un banco de luces de trabajo LED cobró vida, revelando un U-72 Lakota despojado de insignias del ejército, rotores desmontados y fuselaje envuelto en lonas. Eco 2. Quitó las lonas metódicamente, cada pliegue liberando mohús de polvo que se arremolinaban como pequeños acólitos. A lo largo de los años, ella y Bishop habían incorporado activos de respaldo en todo el país. Vehículos, equipos y habitaciones seguras que pocos pudieron rastrear. Hecho 2 permaneció intacto porque solo ella y la viuda de Bishop poseían coordenadas. La viuda vivía ahora en un tranquilo hospicio cerca de Chesapeake, con la mente medio anclada en el pasado. Pero la confianza perduró incluso cuando el recuerdo se desvaneció. Se puso a trabajar, deslizándose las manos sobre los paneles compuestos, reconectando los cables de la batería, comprobando los niveles del depósito de combustible, estabilizados por completo con aditivo conservante antes de desembalar las palas del rotor, cada una asegurada con un paño de aceite. Las especificaciones de torque existían de memoria. Ya no necesitaba manuales. El sudor le corría por las sienes, pero su respiración permanecía constante. El ritmo de las tareas hacía a un lado el peso de los fantasmas hipotéticos. En medio de la reunión, escuchó un motor afuera.
El ruido sordo de una Harley de 13 años cuyos elevadores hacían ruido en las pendientes ascendentes. Se dirigió a la puerta, sacando una SB con silenciador del soporte superior, con el cañón inclinado hacia abajo, pero lista. La motocicleta apareció lentamente a la vista. El conductor vestía un chaleco Nomad MC descolorido y el casco estaba metido bajo el antebrazo marrón cuando desmontó. Era el anciano de la armería. Ella mantuvo el rifle en su lugar. Levantó las palmas vacías. Pensé que tal vez necesitaría una llave inglesa, dijo. Las palabras flotaron contra las paredes de hojalata y se asentaron sin eco. Ella pensó, no deberías estar aquí, respondió con voz plana. Se rascó la barba incipiente a lo largo de la mandíbula. ¿Dejaste algo? Metió la mano lentamente en su bolsillo y sacó la etiqueta de titanio negro grabada con GL7. La puso sobre una caja cercana. Está en mi escritorio desde el 88, dijo. Me imaginé que la mano que lo metió en ese estuche de bandera eventualmente podría regresar por él. Ella dio un paso adelante, entrecerrando los ojos. Serviste con los inviernos. Se encogió de hombros. Me enseñó a respirar bajo el agua y a no parpadear durante las tormentas de polvo. Te enseñó más por lo que parece. Lo veo en tu postura. Ella bajó el rifle levemente. ¿Qué sabes de la noche en que murió? El anciano fue bajado a un cubo volcado, con sus articulaciones crujiendo. Suficiente para cargar con la culpa durante décadas. No basta con nombrar al fantasma que nos vendió. Su mirada se dirigió hacia los Lakota, medio renacidos bajo un resplandor fluorescente. Pero me quedé mirando y vi movimiento en canales que deberían haber permanecido oscuros. Cuando esos chicos entraron a mi tienda esta mañana, reconocí la cojera. El mismo equipo de contratistas que Bishop señaló en su informe de situación final. Inhaló, tranquilizando la memoria. No tenía pruebas. Ahora tengo cadáveres en mi tienda para justificar la creencia. Ella recogió la etiqueta, sintió su peso, sintió el peso de todo lo que representaba. GL significa plomo fantasma, dijo en voz baja. Ver séptima celda. Ella cerró el puño alrededor de la etiqueta. Enterré ese nombre. Él inclinó la cabeza. Los nombres no permanecen enterrados. Ellos brotan. Alguien regó el tuyo. Por un momento, el cansancio pulsó detrás de sus ojos. Cierre de ventana Axfil. Los adversarios desconocidos que rastrean a los amigos son escasos. Sin embargo, el universo insistió en enviar ancianos para reavivar brasas que habían permanecido apagadas durante mucho tiempo. Aún así, ella sabía que la presencia del anciano no era un accidente sentimental. Bishop confiaba en pocos. Habría instalado enlaces redundantes para asegurar arcos de contingencia. ¿Se te da bien la aviónica?, preguntó. Él sonrió, revelando un diente de capitán dorado. Señora, recableé Hughis y Nam solo con chicle y palabrotas. La cota será más fácil que los crucigramas del domingo. Trabajaron codo con codo sin necesidad de charlas triviales. Los pernos se apretaron, las líneas hidráulicas se purgaron, la consola de navegación se activó con el goteo de la batería. Mientras trabajaban, él relataba fragmentos. Como Winters sospechó que sus comunicaciones estaban acopladas. Cómo cambiaron los parámetros de la misión tras una llamada segura con un oficial de supervisión desconocido. Como Bishop le dejó un sobresellado con la etiqueta, ábrete si el mundo me olvida. Pero dentro solo había la etiqueta de titanio y una sola frase, Hecho 2 sigue respirando. Escuchó, hilo y carrete tejiendo a través de décadas, construyendo una silueta de traición, anclada en algún activo compartimentado dentro del laberinto de contracción de la defensa. Alguien aún dispuesto a silenciar cabos sueltos. A las 16:40, las palas del rotor giraron, probando las RPM. El polvo ascendía en espiral y ensanchaba los conos. Se ajustó la pistola al muslo, subió a la cabina y revisó las listas de verificación. El anciano se sentó como copiloto, ajustando las correas del arnés sobre los hombros artríticos. Frunció el ceño.
el altímetro, pero no dijo nada. Sintonizó el transpondedor encriptado a una frecuencia fuera de las cartas civiles, y el silencioso zumbido de un apretón de mano seguro confirmó que la latencia del hecho 2 seguía intacta. El consumo de combustible los llevaría sobre las laderas de la sierra al anochecer, una red de cañones lo suficientemente remota como para ocultarse si necesitaban desaparecer del radar. Pero primero, se dirigirían al norte, hacia un centro de entrenamiento clausurado donde la viuda de Bishop una vez se encargó de la logística, un lugar cuya bóveda subterránea albergaba cintas posteriores a la acción que nunca se archivaron oficialmente. El rotor WASP retumbó contra las paredes oxidadas mientras el Lakota ascendía, con el morro inclinado hacia el oeste y luego nivelándose. El salvajear se alejó en una neblina de basura marrón arremolinada. Y por primera vez ese día, se permitió respirar en la extensión del cielo sin temer las retículas. Pero la confianza fue fugaz y los hábitos de reconocimiento la mantuvieron escaneando cuadrantes, superponiendo intervalos de tiempo mentalmente. 15 segundos de arco frontal, 15 barridos de altitud alternos traseros hasta que el terreno se desdibujó en el reconocimiento de patrones. Cruzaron campos agrícolas donde las plataformas de riego proyectaban largas sombras esqueléticas, donde las líneas de tractores grababan narrativas en código Morse que solo los satélites leerían. El anciano se aclaró la garganta por fin. ¿Vas a contarme el plan? Mantuvo la mirada al frente. Recuperar pruebas. Rellenar la frontera antes de que triangulen nuestro vector. Y si ya están esperando, entonces responderemos a las preguntas con preguntas más fuertes. Rió entre dientes a pesar del dolor en las costillas. Bishop te enseñó. El crepúsculo sangraba rosa y violeta en el horizonte. Cortaban las corrientes térmicas que se elevaban desde el chaparel horneado. Los instrumentos brillaban con un ámbar dentro de la cabina como brasas resguardadas entre las palmas ahuecadas. Sintió la etiqueta pesada en su bolsillo y pensó en otras noches. Acantilados de Bameón, astilleros del Báltico, selvas donde la humedad soldaba la tela al hueso. Y cada recuerdo se entrelazaba con el presente hasta que no fue una sola vida, sino una trenza de muchas, todas convergiendo en este tranquilo punto de vuelo. El propósito perduró, no como orgullo o venganza, sino como deuda. El invierno la salvó una vez, sacándola medio inconsciente del agua del mar, donde el fracaso de la misión se cernía como una mancha de aceite. Ahora terminaría el libro de cuentas. A las 21, despegaron del complejo de entrenamiento. Cabañas oxidadas bordeaban una pista oscura. Las luces de la pista estaban apagadas desde que se evaporaron los fondos federales. Sin embargo, las cercas eléctricas aún emitían tenues arcos azules a intervalos. Descendió a 12 metros, voló en paralelo, buscando la brecha que la viuda de Winter había reportado años atrás. Había un hueco donde un alambre de púas retorcido se inclinaba hacia afuera como una mandíbula rota. Depositó el Lakota dentro del perímetro. La estela del rotor esparcía la hierba quebradiza. El anciano desmontó primero, con la escopeta colgada, la misma Winchester antigua de exhibición que había rescatado después del tiroteo, ahora alimentada con munición real de la caja fuerte del taller. Avanzaron hacia la entrada del búnker, parcialmente desplomada por el tiempo. Ella marcó un código que Bishop le había inculcado durante las noches de vigilancia, pasadas en los tejados del desierto, escuchando a los insurgentes roncar. El teclado emitió un pitido verde. Un suspiro hidráulico. Exhaló tras la puerta, inquietante polvo y búhos. Dentro, la oscuridad olía a ozono y moho. Las tiras de baterías de emergencia parpadeaban en lo alto. Avanzaron de pasillo en pasillo hasta llegar a la bóveda C, donde los estantes de acero contenían docenas de cajas Pelican selladas contra la intemperie. Localizó una etiquetada como Ope Vermilion Harvest Audio Bis. Su pulgar tocó el sello, frío, intacto. El anciano cubrió el pasillo mientras ella abría la tapa, revelando unidades envueltas en película antiestática. Introdujo la primera en una tableta robusta. La pantalla se iluminó con un video granulado. La última misión de Winter en la cresta.
Observó cómo la línea de tiempo se desplazaba hasta el momento en que las coordenadas cambiaron y se abortó la extracción. La superposición de audio captó la voz de Bishop, tranquila pero con un tono que nunca había oído. Control negativo. Pasillos rojos. Repetir. Pasillo rojo. Confirmar solicitud. Entonces, una nueva voz crepitó en la red. Una voz que ninguno de los dos había identificado jamás. Proceda. Pasillo verde. Prioridad de anulación 7. Bishop hizo una pausa y luego obedeció. Minutos después, la alimentación se rompió en estática donde los fogonazos pintaron fantasmas sobre la nieve. Cerró la tapa. Una copia de esto sale a la luz. Alguien pierde más que su pensión. El anciano murmuró. Ella asintió. Murió obedeciendo una mentira, dijo en voz baja. Sorpresa, con la voz temblorosa a pesar de años de armadura. Entonces hacemos que la mentira grite, respondió. Metieron los discos duros en mochilas, colocaron copias de seguridad en 2 drones apagados tras bastidores. Colocó una carga de termita moldeada en los casos no aceptados. Las operaciones negables merecían funerales negables. Al salir del búnker, oyeron motores en el perímetro lejano, un rugido sordo de camiones diésel, el rápido estallido de motos de cross coronando las colinas. Corrió hacia el Lakota, con los rotores al ralentí. El anciano subió, jadeando. Al levantarse, los faros delanteros atravesaron el campo, cruzándose como reflectores de una vieja película de prisiones. Un traqueteo entrecortado de disparos de armas cortas los persiguió. Las balas chispearon contra los patines de aterrizaje. Se ladeó bruscamente. A la izquierda, acelerando al máximo. El Lakota se elevó hacia el cielo, dejando rastros destellando como meteoros celosos. La altitud ascendió a 400-812. Giró hacia el oeste, adentrándose en una noche montañosa donde el cañón se tragó el radar. Tras una flor naranja se marcaba la carga de termita, cocinando pruebas que no habían recuperado, reduciendo secretos a cenizas, por lo que la verdad en su mochila brillaba con más intensidad en contraste. Horas después, cruzaron la frontera estatal donde un contacto los reabastecería con tanques ocultos en una estación de guardabosques desmantelada, y el anciano dormitaba a ratos, con la escopeta apoyada sobre las rodillas, el rostro vuelto hacia la primera pendiente pálida de Dawn. Ella vigilaba, pero su mente se desvió hacia la armería, donde ayer por la mañana unos hombres se habían reído de una mujer que consideraban ignorante. Ahora barrían cristales rotos del suelo pegajoso de sangre seca, repasando cada segundo en sus mentes y preguntándose cómo los chistes se calcifican en vergüenza. Se imaginó al joven empleado dentro de meses, describiendo a recién llegados el día que un fantasma los visitó, no por venganza, sino para probar el peso de las puertas antes de cerrarlas para siempre. La bandera colgaría en el escaparate de esa tienda, quizás envuelta en un cristal nuevo. La inscripción añadía, en memoria de quienes sirven sin ser vistos. Los clientes se detendrían, sentirían una reverencia que no podrían nombrar, y la onda expansiva se extendería por todo el país, donde la idea de una competencia silenciosa prosperaba, más fuerte que el ruido. A las 10 horas, viró hacia el sur, siguiendo un río que brillaba como vidrio fundido entre acantilados. Tranquila, silenciosa, salvo el ping del transpondedor encriptado, que reconocía una baliza al otro lado de la frontera. Una pista de aterrizaje tallada en el suelo del desierto donde esperaba un viejo C-27 Spartan, con las alas a la sombra de una red de camuflaje. Entregaría datos allí, cambiaría el Lakota por una bodega de carga sin asientos, volaría hacia aguas costeras, donde nuevas cadenas de custodia convertirían las pruebas en truenos en las audiencias de supervisión. No asistiría a esas audiencias. Los fantasmas no llevan pasaportes. En cambio, se escabullía a otro pueblo, a otro nombre. Quizá descansaba 15 horas antes de que aparecieran las siguientes migajas. El anciano, por su parte, se esfumaba en una armería recién fortificada, un centinela tácito que custodiaba la memoria. Y en los días tranquilos,
Pulía el estante vacío donde una vez se sentó el legua, recordándose a sí mismo, la humildad llega, vestida de extraños. El sol coronó la cresta de la montaña, rayos dorados inundaron la cabina y, por un instante, cada aguja de los instrumentos brilló como si estuviera sumergida en fuego líquido. Ajustó el equilibrio, niveló la altitud y sintió una sensación de tranquilidad en el pecho. No triunfo, ni alivio, sino algo más sutil. La comprensión de que el silencio mismo puede rugir cuando finalmente se abren suficientes ojos. Su historia permanecería clasificada, enterrada bajo siglas y páginas redactadas. Sin embargo, los hombres de esa tienda lo llevarían en las líneas grabadas alrededor de sus ojos, en la forma en que su risa ahora se detenía antes de golpear a objetivos fáciles. El cambio rara vez marcha con pancartas. Llega como una mujer despedida, luego recordada y aturdida en silencio. Y a veces eso es suficiente. Metió la mano en su bolsillo, sacó la etiqueta de titanio y la levantó hacia la luz del sol que entraba a través del dosel. Letras GL7 quemadas en plata. Cerró el puño a su alrededor, presionó el borde frío contra sus labios en un gesto mitad bendición, mitad despedida, luego lo deslizó en un bolsillo cosido a su arnés de vuelo, un lugar que ningún cacheo encontraría. Los motores zumbaban, la luz del día se hacía más clara, en algún lugar más allá del horizonte, un archivo se cargaría en servidores seguros, desencadenando auditorías, citaciones y renuncias. Pero aquí, en esa frágil cuna de ruido de rotor y calor ascendente, solo dos almas presenciaron el amanecer. Un mecánico viejo que una vez recableó la historia con chicle y arena. Y una mujer que una vez fue etiquetada como una broma, ahora dirige el cielo con la tranquila seguridad de aquellos que saben que el silencio, bien manejado, puede remodelar mundos sin disparar otro tiro. Siguieron volando y el día comenzó, y el mundo, aunque no lo sabía, ya había cambiado. Si historias como esta te conmueven, compártelas con alguien que todavía crea en la fuerza silenciosa. Y antes de irte, cuéntanoslo en los comentarios. ¿Alguna vez has conocido a alguien que no necesitaba hablar para ser recordado?